Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Muy buenos días en esta hermosa mañana. Le damos gracias a Dios por permitirnos regresar una vez más a las ondas de este radio. Damos gracias por sus oraciones y por su compañía. Yo sé que algunos se reúnen para escuchar y es una bendición para nosotros el poder tener hermanos y hermanas y amigos, amigas que escuchan los mensajes de la palabra del Señor. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su amigo, su servidor, su hermano Felipe Nava, aquí con mi pastor Efraín Valverde III. Damos gracias una vez más, como digo, porque cada una de estas oportunidades es una bendición directamente de nuestro Señor, que nos regala, que nos da para que podamos utilizar este tiempo mientras tenemos disponible nuestro tiempo y también la libertad para hacerlo. Por la gracia de Dios todavía tenemos esa libertad aquí en nuestro lugar donde radicamos. Hay otros lugares donde no se puede hablar, donde no hay libertad de comunicar la palabra de Dios. Pero gracias le damos a Dios por esta oportunidad que tenemos nosotros aquí en este país donde todavía se disfruta algo de libertad. Lo voy a invitar que me acompañe por unos segundos, 1 minuto, 2, para pedir a Dios su dirección en esta mañana. No queremos hacer las cosas de nuestra cuenta, queremos que Dios sea quien unja, quien alumbre nuestro corazón, nuestra mente con su santa y bendita y poderosa palabra. Padre mío, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana para darte muchas gracias por tu grande amor, bendición, Señor Jesucristo, porque nos has dado el privilegio alto de acercarnos a tu palabra, a escucharla, leerla, meditarla, Señor, y con tu ayuda, Señor, ir entendiéndola para que nuestro crecimiento vaya de aumento en aumento. Para eso tenemos tu palabra, tú nos lo has dicho, Señor, por tus vasos, y tú directamente, Señor, has hablado a esta realidad. Dijiste un mandamiento a nosotros los que hemos creído en ti, especialmente a nosotros, Señor. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas palabras salieron de tus reverendos labios, Señor, y queremos hacer lo que tú ordenaste, Señor, escudriñar tu palabra para ser saciados, alumbrados nuestros veredas, Señor Jesús, para caminar por el camino recto. En el nombre de Jesús, mi Señor, te pido, Maestro, que tu unción caiga sobre los oídos y sobre mis labios para que lo que compartamos en esta mañana sea de bendición y edificación para los que habrán de escuchar en esta mañana. Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. En este día, en estos momentos, queremos tocar, aunque en breve, porque son muchos puntos que estamos tocando bajo el tema que ya hemos mencionado, que lleva el título de Inyecta tu mente de verdad y evita la confusión. Inyecta tu mente de verdad y evita la confusión. Es de grande importancia el tomar en cuenta los diferentes misterios que encontramos en la palabra de Dios que nos ayudan para hundirnos, para profundizarnos, para echar raíces en lo que hemos recibido, en lo que hemos creído. En esta mañana nos va a ocupar estos breves momentos el tema sobre lo que tiene que ver con esta frase: María no fue la madre biológica del Señor Jesucristo. Ella solo fue cual una incubadora. Una vez más, María no fue la madre biológica del Señor Jesucristo. Ella solo fue cual una incubadora. Así es de que vamos a entrar con la ayuda del Señor sobre este tema, aunque en breve. Cada uno de estos temas lleva bastante tiempo y el tiempo no nos permite elaborar más de lo que hemos hecho, pero espero que sea un aperitivo para que usted se dé la tarea de investigar más sobre ello, conseguir el material que le va a ayudar para profundizar
y entender más a fondo estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Queremos basar nuestra plática en esta mañana sobre Hebreos 7:26. Hebreos 7:26, que dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una vez más, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hay un buen número de creyentes en el Señor que enseñan, creen y enseñan que María fue la madre biológica. Unos dicen que fue la madre, lo llevan hasta el otro extremo de aún pronunciar una blasfemia con decir que María era la madre de Dios. Una cosa fue totalmente fuera de orden. Pero hay otros que sí creen que María fue la madre biológica del Señor Jesucristo en carne. Y pues también eso está desubicado. Fíjese que aquí hay un versículo que creo que nos puede ayudar para entender un poquito sobre qué papel jugó María. Y al hablar de este tema no estamos en ninguna forma desestimando el lugar que tuvo María, nuestra hermana, el lugar que el Señor quiso darle de ser una incubadora que cargara en su vientre el cuerpo humano del Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso, manifestado en carne. Mira, aquí dice en Lucas capítulo 1, verso 45, dice lo siguiente: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, hablando del bebé que iba a cargar en su vientre, más bien que ya empezaba a formarse en su vientre. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero mire cómo se refiere a ella misma: porque ha mirado a la bajeza de su criada, hablando de Dios manifestado en carne. Entonces yo creo que el creyente sincero y entendido puede extraer el significado profundo de esas palabras de María, nuestra hermana, que le tocó el alto privilegio de cargar en su vientre el cuerpo y que se formara el cuerpo humano del Dios eterno. Qué especial, qué privilegiada fue nuestra hermana María. Pero yo les he sugerido y les he pedido a algunos que no logran entender, les he dicho, porque dicen ellos que en la Biblia, las citas bíblicas que dicen que María fue la madre del Señor Jesucristo. Y sí es cierto, así dicen algunos versículos bíblicos, la llaman la madre del Señor Jesucristo. Pero yo les he preguntado con mucho respeto y mucha no en una forma grosera, con respeto, de que me prueben o que me encuentren un versículo donde el Señor, no los hermanos, no la gente, sino donde el Señor mismo la llame mamá. Encuéntrame, les he dicho, un texto, por lo menos uno,
cuando el Señor se haya referido a ella como su madre. Y pues los que hemos leído la palabra de Dios sabemos que no se encuentra tal texto. El Señor nunca se refirió a ella como su madre. Y no fue por falta de respeto, sino porque el Señor quería que María no se le olvidara que María no era madre del Señor. Quería que ella mantuviera eso claro en su mente, porque era humana y era muy fácil que, como experimentó los dolores de parto, las cosas que toda madre experimenta cuando está embarazada. Todo ese ciclo ella lo experimentó con el Señor Jesucristo en su vientre. Entonces era fácil, humanamente hablando, para que ella se apegara a aquel bebé y lo viera y lo quisiera como su propio hijo. Y el Señor, en su grande sabiduría, le recordaba por la forma en que se dirigía a ella. Cuando sucedió el milagro, el primer milagro que el Señor efectuó, ella le dijo al Señor que se les había terminado el vino, y le dijeron a María, y María le dijo al Señor que se había terminado el vino. Y él, fíjese cómo se refiere a ella, dice: ¿qué tengo contigo, mujer? Vuelvo a decir, no se refería en una forma irrespetuosa, sino era con el fin de que ella no se le olvidara que ella no era su madre, porque ella misma iba a batallar para seguir el Evangelio, para creer al Evangelio, si ella hubiera, si el Señor le hubiera dejado que ella caminara y que lo mirara a Él en esa forma. Y leemos, como digo, en las Escrituras que el Señor no la miró y se refirió a ella de esa forma, sino que estuvo claro la identidad del Señor. Aunque era humano, parecía humano como nosotros, pero la verdad es de que no era de la misma del mismo material que ustedes y yo somos, carne y hueso. Pero ¿qué clase de carne y qué clase de genética tenía el Señor? Mire, déjeme leo un poquito del libro que escribió nuestro anciano Efraín Valverde Sr. El título del libro es La humanidad del Señor Jesús. Este capítulo se llama La maravillosa célula original. Invariablemente, por la voluntad absoluta del Creador, cada ser humano ha principiado a vivir en el momento en que el óvulo de la madre es fecundado por el esperma del padre. En ese momento, el nuevo ser es allí concebido, está integrado por una sola célula que puede caber 3 veces fácilmente en un punto, como el de un puntito de un alfiler, de una pluma cuando se prensa en un papel. Ese dice que cabría esa célula principal original en ese círculo, cabría 3 veces fácilmente. Esta célula solitaria es el milagro más maravilloso e inexplicable hasta hoy para la mente del propio ser humano. En este pequeñísimo organismo celular están escritas, programadas todas aquellas cosas, órganos, partes, miembros de nuestro ser,
que fueron luego formadas. Allí quedó determinado por la mano misteriosa y tremenda del Creador lo que aquella nueva vida será. En esa célula pequeñísima que empieza a vivir en el momento de la fecundación, quedó ya establecido si va a ser hombre o mujer, su color, sus facciones, su carácter, su todo. La realidad del origen de cada uno de nosotros, los humanos, es tan tremendamente maravilloso que, repito, hasta este día los grandes científicos en genética no pueden entenderla, sino solamente ciertos aspectos. En el momento de la concepción de cada humano, por la voluntad única y soberana del Creador, hereda los genes que a él o a ella corresponden. Pero hay aún más. En esa misma célula están no solamente los genes que a ese humano en lo particular le corresponden, sino también la historia de los genes de todos sus antepasados por milenios, tanto de la parte del padre como también de la madre. Esto es tan tremendo que suena difícil creerlo, pero es la realidad que está en este momento escrito en cada uno de los billones de células que integran el cuerpo de mi estimado lector. La Escritura nos declara que Dios ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Esta declaración del Espíritu Santo confirma lo que la teoría diabólica de la evolución niega. Y esto es que todos los humanos hemos sido originados en la misma pareja original, nuestros padres Adán y Eva, los cuales a su vez fueron del linaje de Dios. Hechos 17:29. La verdad innegable hasta hoy es que la sangre humana es la misma a través de las razas y colores. La realidad entonces es que cada uno de nosotros trae esculpida en cada una de sus células, por la mano misteriosa e invisible del Creador, la historia de su genética que va a dar hasta el huerto del Edén. Otra de las verdades innegables entre el género humano es el hecho de que ninguno es idéntico al otro. Parecidos sí, pero idénticos ninguno. Aún los gemelos que son casi idénticos en lo físico no lo son en carácter y en otros aspectos de su vida. Pero Dios hizo iguales a las especies de los demás seres de la creación, ya sean acuáticos, terrestres, volátiles, pero al ser humano lo ha hecho a cada uno una persona individual y diferente a los demás. Para operar ese fantástico milagro en la reproducción del género humano, Dios ha usado precisamente la historia de la genética ya antes explicada. Por eso es que cada uno de los 20 hijos que ha tenido aquella cierta pareja tiene ciertamente parecido familiar unos a otros, pero cada uno es diferente. Cada uno es un individuo. Este orden genético establecido por Dios es tan increíblemente extenso al grado que si fuera posible que una sola pareja pudiera tener 1000 hijos, cosa que es imposible ciertamente. La realidad es que cada uno de esos hijos sería diferente que sus demás hermanos. La Escritura declara que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Por qué dice tal cosa? Porque en cada humano viene desde la célula original en la concepción la marca genética de pecado que en su desobediencia contrajeron en sus propios genes nuestros primeros padres
ellos, Adán y Eva, no fueron concebidos como lo hemos sido toda su descendencia. Ellos fueron creados a la imagen, o sea, al molde de la genética original. Y la genética original, que es el postrer Adán, 1 Corintios 15:45, y también el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14, era limpia y pura, sin los genes del pecado. Aquí hay un detalle importante en el sentido negativo, pero que conviene tomarlo en cuenta cuando lo aplicamos a lo positivo. Se trata, en el caso del hecho raro pero real, el innegable raro pero real e innegable de que nuestros primeros padres engendraron los genes de pecado en su ser por conducto y por medio de sus sentidos naturales, pues vieron, oyeron, desearon, palparon, probaron y comieron del fruto prohibido, engendrando así, repito, la genética del pecado en su turno nos heredaron. Cabe aquí explicar, para beneficio de alguno, que la doctrina del pecado venial, que es usada erróneamente por Roma y otros grupos religiosos para justificar el bautismo a los inocentes, tiene su explicación correcta. Es verdad, conforme a lo antes explicado, que la genética del pecado la traemos por herencia en nuestras venas, pero de ello no es culpable ni responsable el ser humano, sino hasta que llega a la edad en que es dueño de sus propias acciones. Es hasta entonces cuando necesita al Salvador y el bautismo en su nombre para el perdón de sus pecados, pues el Señor es muy claro y específico cuando dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Venimos a este mundo con 46 cromosomas, 23 de mamá y 23 de papá. Y yéndonos a lo que toca al Señor, nos encontramos que la raza humana es la raza caída, la raza que tenemos pecado. Y el Señor Jesús, era imposible que Él viniera a tener contacto, tener carne y sangre manchada con pecado. Por eso es importante entender que era imposible que el Señor literalmente, biológicamente, fuera hijo de una mujer pecadora como todos los demás somos. Y leí las palabras de ella misma que dijo que no era una mujer que andaba pecando, que andaba en las cosas desviada. No, era una mujer limpia, por supuesto. Una mujer limpia, pero ella entendía que venía de la raza caída y por lo tanto ella se consideraba y entendía que no era pura en comparación en lo espiritual. Seguía siendo una persona que un humano que necesitaba salvación. ¿Y cómo vuelvo a repetir antes de que se nos termine el tiempo, cómo puede ser, en qué cabeza puede caber, entendiendo ya por lo menos una porción de esta realidad? ¿Cómo puede caber en la cabeza de alguien que pueda entender estos razonamientos bíblicos de que María pudiera ser madre del Señor, que se refiere también ahí en Hebreos? Encontramos unas palabras y descripciones de la naturaleza del Señor. Dice que Él es el texto que leímos,
lo define también como limpio, puro, dice que porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, y luego dice apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Apartado en qué forma? Apartado en que no estaba contaminado su ser, su cuerpo, con el pecado como el nuestro. Y también encontramos que dice que, hablando de Melquisedec, que es en realidad el Señor mismo, el que se apareció con a Abraham, comió con él y había acompañado de 2 ángeles. Ese es el Señor mismo, esa aparición, ese contacto que tuvo el Señor con el padre de la fe, Abraham, y lo describe de esta forma. Dice que como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente. Déjenme leo el verso anterior. Así también Cristo no es glorificado a sí mismo haciéndose pontífice, más el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Pero lo describe que era sin padre y sin madre. Sin padre y sin madre. Entonces ahí queda claro, creo yo, que debe de quedar claro para los que entienden, los que son entendidos, de que María, vuelvo a repetir, no pudiera haber sido no solamente la madre de Dios, eso está bastante claro, pero aún la madre del cuerpo del Señor Jesucristo, biológicamente hablando. Ella lo cargó, ella sirvió como una incubadora para que ahí se desarrollara el cuerpo del Señor, pero no participó de su sangre, porque si el Señor haya sido hijo de María, sería mitad pecador y mitad divino. Mitad pecador y mitad divino. Creo que eso lo descalificaría inmediatamente de podernos salvar. Tendría que ser puro, limpio, como leímos al principio. Mira aquí en el verso capítulo 7, verso 3, o voy a empezar en el 2. Hebreos 7, 2 y 3. Dice, al cual asimismo dio Abraham los diezmos. Voy a empezar desde el primer versículo. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Y el verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante a la imagen de Dios. Permanece sacerdote para siempre, sin padre, sin madre, sin linaje. Eso creo que debe de llenarnos de curiosidad. Los que no lo entiendan, todavía no posean ese entendimiento de que a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, es imposible que María haya sido madre del cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor es un milagro, por eso dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 16, grande es el misterio. Eso es el misterio. En un cuerpo humano que se miraba igual que el nuestro, funcionaba igual que el nuestro, pero no era igual que el de nosotros. Esa carne, esa sangre que traía ese cuerpo, no era carne humana
enteramente. Era carne humana, pero carne humana diferente que la nuestra. Así es de que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos entender y poner las cosas en su lugar y apropiado, y para entender que la sangre del Señor Jesucristo no nos pudiera haber salvado si no fuera sangre de Dios. Dios en su estado infinito no tiene sangre, pero por eso vino a participar de carne y sangre para podernos salvar. Con su sangre preciosa, sangre limpia, pura, y no como la sangre que traemos nosotros en nuestras venas. Es solamente un aperitivo, mi hermano, mi hermana. Espero que les incite a investigar más a fondo este tema que está no nomás interesante, sino está en un grado de grande necesidad que lo entendamos para nuestra edificación, para nuestra claridad, y que no seamos confundidos con las ideas inventadas de hombres para desviarnos y al final llevarnos a otra dimensión equivocada en lo que toca a los misterios de Dios. Dios sea con cada uno de vosotros, y Dios mediante regresamos la semana entrante con otro mensaje sobre la palabra del Señor, y que bendiga al Señor su corazón y que genere en su mente, en su espíritu, una necesidad de buscar y entender y ocuparse en nuestra salvación. Dijo Pablo que nos debemos de ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y es mi oración.